Muy buenas noches, les habla Richard Zubionofre. Vamos a esperar, por favor, 3 minutos más para iniciar la sesión. Gracias. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este curso práctico de Excel básico intermedio.
Lo voy a dictar yo. Me presento, soy Richard Onofre Casa. Eh, no puedo decir ahorita que soy un experto en Excel, pero sé la mayor parte de Excel y vamos a dictar la parte que es básica e intermedia. Bueno, iniciando, Excel es una hoja de cálculo que nos permite manipular hojas de cálculo, es- datos numéricos, textos, tablas formadas por unión de filas, columnas. Pero algunos podrán decir, ¿qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es lo que utilizaban los contadores para llevar registros. Estos se utilizan mucho antes de que aparecieran las computadoras, es decir, en los libros diarios, para pagar impuestos y otros flujos de datos que tenían. Las hojas de cálculo en programas informáticos han aparecido desde los años 60. Forman parte de un paquete que pertenece a Office en Microsoft, ¿no? Estas conglomeran a Word, Access, PowerPoint, PowerShell, eh, Outlook y demás programas. Bueno, en el curso práctico de Excel que ahora vamos a llevar, vamos a estar viendo los siguientes temas, que son el tema 1, conociendo la interfaz. En este tema vamos a llevar la introducción al Excel, lo que estamos llevando ahorita, la ficha de las cintas de opciones, la modificación, ampliación y reducción de las columnas. Como pueden ver en la pequeña imagen de abajo, podemos ver el cuadrado verde que se resalta, es una celda al principio. En el tema 2, también vamos a ver el uso de celdas, filas y columnas. En este tema vamos a llevar las siguientes directrices que son inserción, eliminación, configuración de columnas y filas, combinar y centrar uniceldas, alineación, características y base de herramientas de textos, las fuentes y colores de textos y columnas que podemos utilizar en cualquier hoja de cálculo que estemos creando o estemos manejando. En el tema 3 vamos a llevar los formatos de celdas por tipos de datos. En estas podemos encontrar el manejo de datos, de formatos, en números, también en las celdas. En el pequeño ejemplo que podemos ver abajo, podemos ver un número que es un poco demasiado grande, ¿no? Entonces, en las hojas de cálculo podemos redondearlos o diferenciarlos por las comillas o podemos reducir la cantidad de números que podemos ver en una celda. Como tema 9 vamos a llevar el manejo del formato de texto en las celdas. En las celdas también hay tipos de formatos que podemos utilizarlos. Por ejemplo, las minúsculas, mayúsculas, letras griegas, símbolos y otro tipo de datos más. Como tema 10 llevaremos la importación de datos desde otras ubicaciones. Excel no solo maneja los datos desde el mismo programa Excel. Si necesitamos llevar una gran cantidad de datos desde otros programas, como por ejemplo el blog de notas o una creación de base de datos de SQL, o incluso si lo tenemos los datos en las hojas de Word, estas podemos llevarlas a utilizarlas al Excel. Ya desde las versiones, desde el 2007 ya podíamos utilizarlas, estas importaciones o inserciones de datos, de gran cantidad de datos a la información que vamos a manejar en Excel. Ya en Excel también podemos crear programas, pequeños programas ya que manejan sistemas para pequeñas tiendas, microempresas y otras cosas que por lo general no necesitan un sistema grande, ¿verdad? Para manejar datos. Como tema 4 vamos a llevar el formato de filtros de celdas, perdón. Los filtros de celda por orden, vamos a verlos en el apartado 11. En el apartado 12 vamos a llevar tipos de filtros por clases. En el tema 13, los filtros avanzados que podemos utilizarlos ya para manejar en las tablas. Como tema 5 vamos a llevar objetos, formas e imágenes. En el apartado 14 vamos a llevar manejos de inserciones de imágenes, inserción de imágenes en planillas o celdas. En este apartado de inserción de imágenes podemos utilizar las imágenes, los gráficos, que vamos a utilizarlos junto con los datos. Podemos hacer creaciones de tortas de datos,
imágenes de barras. También podemos incrustar, como pueden ver en la imagen inferior derecha, en cada celda podemos poner una imagen pequeña que pueda ser ya sea una imagen, un gráfico o una fotografía. Para manejarlos, incluso esos son los pequeños sistemas que se pueden crear. Como tema 6 vamos a llevar las funciones básicas de Excel. Estas funciones las podemos llevar en operaciones matemáticas, las cuales pueden ser como función de suma, la función de resta, la función de promedio, función de multiplicación, función de división, y muchas otras funciones más que las vamos a ver más adelante cuando estemos llevando el tema 6, que son funciones ya no tan básicas. Vamos a llevar un poco más al nivel intermedio. Ahora, en el apartado 7, vamos a llevar las funciones de texto. Estas funciones de texto también trabajan con las funciones numéricas. Vamos a hacer unas pequeñas transformaciones que están en una celda llevando a otra celda y utilizando también las funciones. Por ejemplo, en el apartado de 21, que es la función mayúscula, podemos transformar un texto que esté en una celda, ya sea intercalado, como podemos ver en el ejemplo, lo podemos llevar a transformar a mayúsculas mediante las funciones. Y también podemos llevar a las funciones minúsculas. En el apartado 23 también vamos a llevar función de concatenación de texto. ¿Esto a qué se refiere? Si encontramos en el apartado de abajo, como el ejemplo vemos, tenemos una columna de nombres y también tenemos una columna de apellidos. Supongamos que el jefe nos pide unir los dos nombres. No lo quiere el nombre y apellido en dos celdas, lo quiere en una. Entonces, mediante esta función de concatenación de texto, vamos a poderlas unir y darle un pequeño espacio al centro. Como tema 8, en funciones lógicas y condicionales, vamos a utilizar estas funciones, las principales, que son si, la función o y la función y. ¿A qué se refiere cuando utilizamos estas dos funciones? O estas tres funciones o demás funciones que existen todavía. En respecto a la función si, podemos utilizar lógica para encontrar una respuesta a una consulta que tengamos. Como vemos en el ejemplo de abajo, podemos utilizar una tabla en la cual vamos a suponer que están en el colegio. La nota de aprobación es de 51. Entonces queremos ver una función que nos diga cuáles estudiantes están aprobados y cuáles están reprobados. Entonces, con la función lógica, vamos a poner, por un ejemplo, si la nota del estudiante es de 50, mayor a 51, porque la nota es así, mayor a 51, entonces el estudiante estaría aprobado. Si la nota sería menor a 51, es decir, ya sea 50, el estudiante ya estaría reprobado. Como podemos ver el ejemplo de abajo, entonces, si la nota es mayor a 51, estaría aprobado. La función o nos permite utilizar esta también función de sí, pero va a aceptar dos términos. Entonces, no utilizaría estrictamente una sola aceptación, sino que vería dos posibles respuestas. Entonces, podríamos utilizar una valoración entre tres opciones, ya no solo así con una revisión entre dos valores y que nos dé una respuesta. Ya podríamos utilizar una comparación entre tres valores. Con la función y vamos a hacerlo restrictamente, nos va a restringir la respuesta, sí o sí, en una sola respuesta. Eso lo vamos a llevar en el tema 8. Y ahora en el tema 9, vamos a ver las funciones que están dentro de otras funciones. En esto nos vamos a enfocar vamos a hacer pequeñas comparaciones entre datos, ya sea un ejemplo en la tabla que tenemos abajo. Vamos a ver lo mismo que estábamos diciendo más antes, una comparación entre dos datos. Vamos a hacerlo incluso con más datos. Ya vamos a poder utilizar ya no solo columnas, ya vamos a poder utilizar
vectores o también matrices que son de las tablas, de las hojas de cálculo. En este apartado, en el apartado 27, vamos a llevar esas funciones dobles, que ya serían las funciones de sí y o. En el apartado 28 ya vamos a poder llevar la agrupación de funciones. Esta agrupación de funciones, ¿a qué se refiere? Que no vamos a utilizar solo la función sí, la o bien la y. Vamos a poder utilizar más de dos funciones. Vamos a utilizar anidaciones de funciones. Entonces, en el apartado de las celdas, ya podemos utilizar funciones agrupadas. A eso se refiere de agrupación de funciones. En el apartado 29 vamos a llevar funciones de búsqueda. Estas funciones de búsqueda nos sirven para encontrar datos en una columna de datos que tengamos en unas celdas. Y imaginemos que son muchos datos. Por ejemplo, una empresa no maneja solo 50, 100 datos. Para tener los datos de los clientes, una empresa mediana o mayor utilizan ya miles de datos. Entonces, hacer una búsqueda en toda la columna de datos se hace un poco difícil. Para esto vamos a utilizar las funciones de búsqueda, que son la de buscar y la buscar B, y nos vamos a enfocar en eso. En el tema 10, ya vamos a llevar la introducción a tablas. Esas creaciones de tablas que podemos hacerlas en las hojas de cálculo. Ya nos vamos a empezar a adentrar con lo básico que estamos llevando desde el apartado 1 hasta el apartado 30. Ya vamos a tener las nociones básicas para hacer las creaciones de tablas y nos vamos a empezar a enfocar en la creación de un pequeño sistema que vamos a hacer en la última parte. Como apartado 30 vamos a llevar la formación de tablas, la creación, la que estamos teniendo ahora, en el pequeño ejemplo que tenemos ahí. En lista de empleados, un ejemplo sería, vamos a tener ya nombre, número de celular, podemos tener correo electrónico, podemos tener dirección, podemos tener ID de nuestro cliente, ¿ya? Y empezamos a la creación de las tablas, de las formaciones de las tablas. En el apartado 31 vamos a ver que son los filtros por tablas. En unas tablas, no simplemente como vemos en el ejemplo, en la parte de abajo también lo podemos ver, podemos utilizar los filtros. También podemos utilizarlo con la función de buscar y podemos ver en esta tabla que tenemos de muchos datos, vamos a suponer que son miles, vamos a poder filtrar, por ejemplo, si en la tabla hubiera una columna de domicilio, entonces por región los podríamos filtrar, ya sean solo los de La Paz, solo los del Alto, solo los de Cochabamba, Oruro, así, y así, o por el número de celular o por el número de carnet. En caso de que tuviéramos muchos clientes, como por ejemplo el nombre de Arnold, entonces podríamos filtrar ya solo al cliente Arnold, ¿verdad? Ya no solo utilizaremos, supongamos que utilizamos la función de buscar y van a aparecer muchos clientes Arnold, entonces para eso también nos serviría la función de filtrar, filtro por tablas. En el apartado 32 vamos a llevar la organización de tablas. Esto se refiere a que en cada columna no simplemente puede ser permanente estar en ese lugar. También podemos reubicarlo y llevarlo a otro lugar, al lado izquierdo o derecho. Entonces ahí podemos realizar la organización de tablas. Esto nos va a llevar a los principios básicos que va a ser la creación de tablas dinámicas, que están en el apartado, en el tema 11, que vamos a llevar, que son las tablas dinámicas. La creación de tablas dinámicas vamos a poder utilizar con los datos que ya tengamos en la hoja de cálculo. Vamos a llevar unos pequeños ejemplos que tengamos. Vamos a poner un ejemplo de 10 datos. En el ejemplo que tengamos abajo, nombre, notas, ya vamos a poner apellidos, edad, dirección, números de celular. Entonces ahí es donde vamos a poder crear ya las tablas dinámicas. O incluso vamos a poder crear las tablas dinámicas sin los datos. Entonces en los datos vamos a poder llenar directamente ya los datos. Ya todos ordenados y registrados. En el apartado 34 vamos a llevar las configuraciones de las tablas dinámicas. Ya para la creación de las tablas dinámicas, como podemos ver en el lado derecho de nuestra figura,
podemos ver ya que tenemos el nombre, nota y concatenado, entonces nos dan a ver las opciones que tenemos ahí para mostrar en nuestra tabla dinámica. Podemos ver que están las tres columnas, sus nombres, nombre, nota y concatenado. Y también hay otra opción que nos dice más tablas. Entonces, en ese apartado vamos a poder diseñar a nuestro gusto, a nuestra necesidad, las tablas dinámicas. En el apartado 35 vamos a poder trabajar con las gráficas en las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas no solo trabajan con datos o con textos, también pueden trabajar con los gráficos. A partir de los datos que tengamos en una tabla, se pueden generar automáticamente los gráficos, ya sean las tortas o los gráficos de barras o de torres, si se puede decir. En el apartado 12 vamos a poder llevar las tablas de estadística y contabilidad. Ya vamos a estar preparándonos mejor para lo que es el diseño del sistema, un pequeño sistema que vamos a realizar en el tema 13, en nuestra última clase. En el apartado 36 vamos a llevar la formación de tablas dinámicas con funciones de porcentaje. Vamos a ver, aquí nos vamos a adentrar a las funciones estadísticas, que son las funciones de libros diarios, de cálculos de sueldo, cálculos de impuestos, de IVA y demás funciones que tengamos en estadística y también en contabilidad que se llevan, ¿no? También podemos utilizar los datos que podemos utilizar en los colegios. También estas funciones sirven para los profesores, más que todo también. En el apartado 37 vamos a llevar las tablas dinámicas con funciones de texto, búsqueda y fechas. ¿Esto a qué se refiere? En una tabla dinámica también vamos a suponer que tenemos un sistema de ventas. En el sistema de ventas se registran los datos de los clientes, la fecha en que se ha registrado, la fecha en que ha realizado la compra y supongamos que el cliente viene y nos dice, quisiera revisar en qué fecha ha comprado tal cliente. Supongamos que es su familiar, su esposo, su hijo. Entonces, quisiera revisar cuándo ha comprado o cuándo se ha registrado esta venta. Entonces, nosotros podemos ubicarlos mediante búsquedas de texto, ya sea por su nombre y apellido, por su ID de cliente o bien por la fecha en la que se ha comprado. Si supongamos que el cliente se recuerda que ha sido hace 2 semanas, entonces calculamos la fecha. Nos vamos a la función de búsqueda en el pequeño sistema que se crea y encontramos los datos. Para esto nos sirven las funciones de texto, búsqueda y fechas de datos. En el apartado 38 vamos a llevar las tablas dinámicas con funciones aritméticas y lógicas de texto y datos, de cálculo también. En esto nos vamos a enfocar, y ya les había adelantado, que vamos a utilizar las funciones de porcentajes, cálculos de salario. Supongamos que estamos en fin de año, entonces pueden utilizar el cálculo de los aguinaldos de los trabajadores, eh, y también los descuentos que podrían tener, ya sea por atrasos, faltas que tengan, ¿verdad? O también los bonos que pueden tener, bonos de antigüedad y otro tipo de bonos que puedan tener. Ya en el último tema que vamos a llevar, vamos a hacer la introducción a macros. Con estos macros y los hipervínculos que vamos a tener en el sistema, ya una vez trabajado con los datos que vamos a crear, mediante desde los temas 9, desde el 1 hasta el 9, ya vamos a tener muchos datos. Entonces, con estos datos y el conocimiento que ya vamos a tener, vamos a poder crear un pequeño sistema de inventarios. Un ejemplo vamos a hacerlo de una tienda. Ya como les estaba adelantando, entonces vamos a poder hacer búsquedas de fechas, de datos, de clientes, de edad, de dirección y otros tipos de búsquedas. La creación de funciones, vamos a poder meter las imágenes, vamos a poder hacer registros, vamos a poder hacer los gráficos, las tortas, el crecimiento de las ventas y otros tipos. Ya, con todo lo introducido, con la pequeña introducción que hemos hecho, nos vamos a empezar a adentrar a lo que es el tema 1. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del sistema que podemos realizarlo ahora. Entonces, en el tema 13 vamos a llevarlo esto.
Ya en el Excel podemos crear, poniendo una imagen, podemos crear botones que se conecten a las hojas. Podemos ver en el apartado de abajo que tenemos en una hoja de inicio, una lista de precios, una lista de ventas, una lista de entradas y salidas de productos y también un inventario de productos. Las tablas que pueden presentar, por ejemplo, en las entradas y salidas, podemos verlos en el ejemplo. eh, la tabla de productos, la lista de precios. Bien, muy bien. Ahora nos vamos a adentrar a lo que es el tema uno, que es la creación, la introducción a lo que es el Excel. Ya, podemos ver en la pantalla, por favor, les pediría que abran su Excel en su computadora o en su ordenador. ¿Me confirman, por favor, si ya lo han terminado de abrir el Excel? Por favor, levantan la manito en el equipo, los que ya lo tengan abierto. Abriremos nuestro Excel, por favor. Levantamos la manito los que lo tenemos abierto. No importa la versión que tengan de Excel, ya sea el 2007, 2010, el 2013, el 16 o el 19 o el 21. Solo lo abrimos, no hay mucha diferencia en las hojas de cálculo de Excel, no importa ya sea por el tipo de versión. Cada versión, a partir de que se ha creado desde el 2007, ya lo teníamos, se han ido mejorando algunas cosas que tenían falencias o fallas desde la versión, o bien se han ido aumentando algunas pequeñas funciones que habían necesidades en el manejo de cálculos, de estadísticas, y contabilidad también. Actualmente ahorita vamos a trabajar con la versión 2019 que es de Excel, ¿ya? No se preocupen si algunos no encuentran, si son de las versiones del 2010, 2016, si no encuentran esa función, hay otras maneras de poder utilizar ese tipo de función reemplazando a la función que
que actualmente está en el 2019 al 2021. Ya, un minutito más esperamos, por favor. Ya, lo que tenemos programado para la clase de hoy es el apartado de conociendo la interfaz, lo que es la introducción a Excel, fichas distintas de opciones, la modificación, ampliación y reducción de las filas y columnas, uso de filas y columnas, inserción, eliminación y configuración de columnas y filas, combinar, centrar y unir celdas, alineación con características y barra de herramientas de texto, fuentes y colores de texto. Ya muy bien, lo que vamos a hacer ahora es, si ven en la computadora, las fichas de arriba lo que tenemos es inicio, lo que es el archivo para manejos de creación, de eliminación, de configuración de Excel. Si hacemos clic en la ficha de archivo, podemos ver el apartado que es inicio, la creación de una nueva hoja de cálculo. Si tenemos almacenado un Excel, podemos abrir desde la ficha del botón que es abrir. Podemos guardar el archivo. ¿Para qué sirve guardar? Podemos directamente guardarlo en una ubicación predeterminada, que es en la computadora, que es la dirección que va en documentos. Ya utilizando el botón guardar como, podemos redireccionar o poner la dirección nosotros mismos. Un ejemplo vamos a hacerlo ahora, que es guardar como. Entonces aquí podemos apartar en este PC o ustedes va a aparecerles en este equipo o en mi equipo. Luego ubicamos la carpeta en la que queremos guardar. O bien podemos hacer la carpeta de examinar y podemos ubicar en dónde queremos guardar. Supongamos que queremos guardarlo en el escritorio, en la carpeta de descargas, en documentos. Por el momento nosotros lo vamos a guardar en el escritorio. Pueden haber muchas carpetas más, si se pueden fijar. O también más abajo podemos ubicar la dirección de este equipo. Ya podemos ver las unidades. Si queremos guardarlas en una unidad externa, ya sea un flash o un disco duro externo, podemos ubicarlas en esos lugares. Por el momento lo vamos a poner en documentos. Hacemos clic en documentos. Le ponemos como libro de Excel. Y en el nombre le vamos a poner clase 1. Por favor, me confirman si están siguiendo. Le damos guardar. Y listo. Ya tenemos el documento guardado. Ya, vamos a continuar en la ficha de archivos. En imprimir, nos va a mostrar, cuando hacemos la impresión de un archivo de Excel, tenemos que configurarlo para que salga como una hoja de Word. Ya cuando hacemos una impresión, un ejemplo, vamos a tener un archivo de Excel abierto. Vamos a querer hacer como la clásica de Word, vamos a hacer imprimir, que es control P. Nos muestra un ejemplo que es, aquí nos aparecen unas líneas de separación de hojas. Si apretamos el botón control y la ruedita del ratón, vamos a poder ver y apreciar las hojas que se van a imprimir. Ya, si nuestro gráfico se sale, vamos a poder, un ejemplo, vamos a poner un número que sea aquí.
un poco largo que salga de la hoja de impresión. Fíjense si se dan cuenta, en una hoja de cálculo, ya al hacer la impresión, tenemos que configurar esto que es que no se salga de la hoja de impresión que vamos a hacer. Cuando tengamos una hoja de cálculo que se sobresalga de la hoja de impresión, podemos hacer esto. Nos vamos al apartado de impresión. Se pueden ver ahorita en vista. Aquí podemos ver las normal, ver salto de página o bien diseño de página. Aquí podemos verificar cómo se va a imprimir, por ejemplo. Fíjense que los datos están pasando a la siguiente hoja. Entonces, para hacer esto, vamos a regresar a la hoja de inicio. Vamos a regresar primero a la pestaña vista. Nos vamos a la pestaña normal y se va a regresar a la misma configuración que teníamos antes. Muy bien. Ahora, para que no se salga la hoja o los datos de la hoja que vamos a imprimir, vamos a tener que seleccionar los datos que vamos a tener. Vamos a suponer que tenemos muchos datos aquí. Lo que estoy haciendo ahorita es solo control C, control V para llenar la hoja. O bien, otro más sencillo que podemos hacer es de la siguiente manera. Si se pueden ver, estamos fijando aquí, seleccionamos y hacemos clic en la celda. Vamos a ir a la esquina inferior derecha de la celda. ¿Se pueden fijar el cursor del ratón? Pueden fijarse, aparece un signo de más. Hacemos clic ahí y lo arrastramos hasta donde queramos. Entonces lo que va a suceder es que se va a autocompletar los datos hasta el lugar donde estamos señalando. Y fíjense, es un poco más rápido el llenar. Pero todos los datos son iguales, idénticos. Ahora vamos, posterior a eso podemos llenar los datos si quisiéramos en series, ya sea de uno en uno o en series de más números, dos en dos, de tres en tres, cuatro en cuatro. Para que nuestra hoja de cálculo no se salgan los datos de la hoja de la impresión, vamos a tener que seleccionar todos los datos que queremos que se impriman. Supongamos que queremos desde esta celda hasta esta otra celda. Seleccionamos hasta donde queremos que se imprima. Y vamos a tener que hacer el diseño de impresión. Nos vamos al apartado de disposición de página, que está en la pestaña de arriba. Disposición de página. Y ahí vamos a encontrar la función que es área de impresión. ¿Ya? Entonces hacemos clic. Por el momento vamos a reducir el tamaño con el control y la ruedita del ratón. Vamos a disminuir el zoom de nuestro Excel. Y vamos a hacer clic en el área de impresión. Aquí en la pestañita de abajo salen dos opciones. Una que es establecer área de impresión y la segunda que es borrar área de impresión. Muy bien. Vamos a hacer clic en la primera función y vamos a ver qué sucede con el diseño de la hoja de impresión. Ya que hemos hecho establecer área de impresión, vamos a hacer de nuevo nuestra función que es control P para imprimir la hoja. Y entonces vemos que se ha configurado. No todavía. Vamos a retroceder. Ya, muy bien, hemos hecho de nuevo esa función.
Otro truco que podemos hacer para que nuestros datos no se salgan de la hoja de cálculo, vamos a ir aquí en este apartado de configurar página. Y aquí en el ajustar al 100% del tamaño, lo vamos a reducir al 85%, vamos a poner. Y vamos a ver que los datos ya entran a nuestra hoja, pero sigue faltando la configuración. Entonces vamos a decir de nuevo aquí a la configuración de impresión. A4 lo vamos a poner en carta si necesitamos la hoja en carta. A la orientación si quisiéramos en vertical o en horizontal. Y aquí podemos jugar con el porcentaje del tamaño de los datos que queremos imprimir. Otro que podemos hacer para que nuestros datos no estén en la izquierda, a la derecha, al centro o abajo, podemos configurarlo para que esté en la orientación vertical y horizontal. Entonces nuestros datos se van a cuadrar. También podemos aquí en el ajuste de escala, hacemos clic en la función de ajustar en una sola hoja. Aquí podemos ver el tamaño de papel de carta. Podemos aceptar y se configura la impresión en esta sola hoja. Los datos ya no se saben. Vean que se ha autoconfigurado al 98% del tamaño normal. Aquí podemos ponerle márgenes si gustamos. Podemos entrar a la página horizontal y vertical. Nos da un pequeño ejemplo en cómo va a quedar. Podemos poner el espacio de arriba, de abajo, superior de 1.9 centímetros, en izquierda, derecha, o bien aumentar nuestro encabezado, nuestro pie de página si quisiéramos configurarlo como una opción de impresión de Word también. Fíjense que nuestros datos se han ido al centro. ¿Me confirman si están siguiéndome? ¿Está todo bien hasta ahí? Ya, en la opción de archivos, en la ventana de archivos, de nuevo nos vamos a ir a la pestaña de archivos. También hay una pestaña que nos dice exportar. Estos datos que tengamos en una hoja de cálculo, podemos exportarlos ya sea a un programa de Word, o bien también podemos hacerlo al programa de blog de notas. También podemos publicarlos en Internet, o bien podemos cerrar la pestaña si quisiéramos. Como ya lo vemos aquí, inicio, hemos guardado nuestro archivo y ya nos aparece el documento. Nos dice que está en documentos. Si pueden ver la pestaña de abajito, dice C, usuarios, chats, documentos y el nombre de nuestra hoja de cálculo que es clase. Muy bien, retrocedemos y podemos ver en la ficha de arriba que es inicio. Vamos a continuar ahí. Estos datos los vamos a borrar por el momento. Los eliminamos y vamos a crear unos nuevos datos. Vamos a apretar la tecla del control con las rueditas del ratón. Vamos a ampliar el tamaño de las celdas. En el Excel se manejan los datos ya sean por filas y columnas. Si hacemos clic en este botón que es, no es el botón, es el número de celda, se marca toda la fila. Esta es una fila, esta es otra fila, estas son filas diferentes de cada una. Y estas de aquí arriba, con letras, son las columnas. A, B, C y hay infinidad de columnas. Si quieren podemos crearlas más. Apretamos la tecla de fin del teclado. Nos puede aparecer hasta dónde están llegando. Supongamos que tengamos datos aquí. 1, 2, 3, aquí 4. Como ya les había aclarado antes, y es un poco tedioso hacer esto, ¿no ve? Tener datos por datos, aquí 5, aquí 6. Entonces, para
ampliar los datos, vamos a tener que agarrar toda esta sección. No importa que sean 5 secciones, suficiente que sean 3 o 2. Con que tengamos esta sección, ya podemos hacer una serie de números de uno en uno. Agarramos aquí y hasta donde queramos. Fíjense, en las columnas de arriba cambia de nombre. No cambia de nombre, sino que son números correlativos, ya que el Excel lleva en datos de 16 números, hexadecimal. Ya tenemos los datos. Si apretamos en el teclado, nos vamos al inicio, apretamos el teclado que es end o fin, nos lleva hasta el final. Fíjense, apretamos la tecla home o inicio, nos lleva al inicio, que es de la hoja de cálculo. Ya, si queremos introducir los datos aquí en una celda, podemos introducirlos, por ejemplo, unos nombres. De ejemplo, Marvin. Vladimir. Si queremos hacer esto con lo que hemos hecho, esta función con los textos, con los números, lo que hemos hecho en los números, no nos va a dejar, no nos permite, porque no son números, son textos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Llenar de series de números no nos permite. Lo que sí nos permite es rellenar con el mismo dato que tiene en el texto. Fíjense, vamos a hacer clic en esta esquina inferior derecha. Vamos a tratar de ampliar unos 10 o unas 5 celdas y nos copian el mismo nombre. Pero si queremos hacer lo mismo que hemos hecho con los números, no nos permite. Vamos a marcar los 4, vamos a tratar de ampliar. Y nos copia lo mismo. Fíjense, Marvin, Marcos, Ángela, Daniel. No puede crear otros nombres a partir de los nombres que ya tiene. Entonces va a llenar los mismos datos que tienen en esas celdas. Ya si queremos utilizar los textos, aquí tenemos en la función de centrar, arriba, abajo, izquierda, derecha y al centro. Vamos a tratar de ampliar. Vamos a agarrar esta columna y si se pueden ver en esta partecita, nos aparece un símbolo de estirarlo a izquierda o derecha. Entonces, si hacemos clic ahí, podemos reducir la celda o ampliarla. Fíjense, la vamos a soltar ahí y la celda se amplía. Lo mismo podemos hacer con las filas, lo que hemos hecho en las columnas. Vamos a seleccionar ya no una sola fila. Vamos a seleccionar más filas. Vamos hasta aquí y vamos a configurar todas estas filas. Entonces vamos a agarrar desde este tamaño. No importa si hacemos clic en cualquiera de estas divisiones de filas. Desde esta parte hasta esta parte hay una distancia. Entonces podemos ampliarlos. Fíjense, nos dice, hacemos clic con el ratón, clic izquierdo y nos aparece que son 15, 20 píxeles. Entonces, si lo ampliamos o reducimos, nos muestra la distancia que hay entre píxeles de fila a fila en una celda. Y no solo se modifica esa celda, todas las celdas que hemos seleccionado se van a modificar a la misma distancia. Fíjense, todas han cambiado. Volvemos a agarrarlas, las vamos a minimizar un poquito. Ya. Un ejemplo que vamos a seguir ahora es llevar las letras al centro. Con esas funciones que tenemos aquí, arriba, al centro, abajo, podemos moverlas. Vamos a agarrar esto de nuevo hasta el 10. Los vamos a ampliar. Nuevo. Y están muy grandes, ¿verdad?
Entonces, estas letras las vamos a tener que llevar al centro. Con esas funciones podemos hacerlas arriba, abajo, llevarlas al centro en línea vertical. Las tres primeras son en línea vertical, las tres de abajo son en línea horizontal. Podemos trabajarlas arriba, abajo, al centro. Por el momento le llevamos al centro. Con el trabajo en línea central, en línea horizontal, vamos a poner la izquierda, al centro, derecha, vamos a poner al centro. Y no solo podemos trabajarlo con estas. El mismo formato que estamos trabajando en esta celda, podemos copiarlas a las demás celdas. Lo mismo que hemos hecho, hemos trabajado hace rato para llenar las series de los datos que vienen en las columnas, en las celdas, vamos a estirarlas hasta abajo. Fíjense, vamos a copiar el mismo formato hasta acá. Y si se dan cuenta, todos los datos de texto que hay en estas celdas se van a ir al mismo lugar. Soltamos y fíjense, cada una ha cambiado. Pero con un pequeño error. Fíjense que el dato de arriba, los siguientes datos han cambiado de nombre. Ya no son Marvin, ya no son Marcos, David, Vladimir, Ángela. Todos son Marvin. Entonces, lo que tendríamos que hacer para que esto no ocurra, vamos a retroceder con control Z a la función. Para que esto no ocurra, todas tenemos que seleccionar. Seleccionamos todas y hacemos lo mismo. Al centro en vertical y al centro en horizontal. Y no modificamos los datos para que no se pierdan. Ahora, un pequeño truco para seleccionar todas estas. Supongamos que tenemos muchos datos, muchos datos. Vamos a copiar acá. Vamos a seleccionar desde el 1 hasta el 100. Ya, agarramos desde Marvin hasta Vladimir y con la cruz vamos a llegar más abajo. Y se van a llenar los datos hasta, ya hasta el 80 trabajamos, hasta el 80. Fíjense que Vladimir no estaba configurado. Entonces vamos a volver a hacer eso. Presionamos el central otra vez para que todo se vea en el centro. En la pestaña de inicio estamos ahí. Centrar al centro en vertical, centrar en horizontal. Fíjense, ya tenemos todo. Ahora lo mismo vamos a hacer con la configuración de las filas, porque vemos que aquí hasta los 10 tenemos con una distancia y hasta abajo tenemos otra distancia. Lo mismo lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar todas las filas y las vamos a estirar. No importa dónde hagan clic, dónde quieran modificar, todas las filas se modifican automáticamente. Con que cambie una, todas las seleccionadas se van a cambiar. Vamos a estirar hasta 40 píxeles. No importa si es 41 o 39, igual vamos a trabajar con eso. Con la tecla control y de ruedita, disminuimos el tamaño o lo ampliamos. Con esta barra que tenemos acá en la barra inferior derecha, en la parte derecha, podemos encontrarnos la ubicación de las columnas que queramos. Si supongamos se pierde, se va adelante y no sabes dónde están los datos, entonces con esta barrita puedes ir al inicio. Y con esta barrita en el lado derecho podemos navegar desde arriba abajo. Perdón. Ya, si queremos mover el texto en vertical, supongamos que queremos poner, ya no nos alcanza aquí. Queremos modificar la columna que solo sea del mismo tamaño de la letra. Supongamos que tenemos aquí un nombre largo.
No, si metamos un nombre largo. Ya tenemos. Ya, supongamos que queremos que las celdas sean solo del tamaño de la letra, del tamaño de la palabra. Entonces, podemos hacer doble clic en esta división de columnas. Dos clics hacemos y automáticamente se va a configurar al tamaño de la palabra que tenemos o del dato que tenemos en la celda. Hacemos doble clic y fíjense, automáticamente se ha configurado al tamaño de la palabra que tenemos, del dato que tenemos en esa celda. Lo mismo podemos hacer para los números que tenemos acá. Si seleccionamos toditos y hacemos doble clic en la división de las columnas, toditas se configuran al tamaño del dato que tiene la celda. Fíjense que en este es un poco diferente, ya que el 10 es un poco más largo, se ha configurado un poco más amplio también la columna. Ya, para jugar con el tipo de dato, supongamos que en aquí no entra. Vamos a ponerlo X. Número, vamos a poner, número. Entonces, ya se estaría tapando los otros datos. ¿Vale? Vamos a ir arriba. Vamos a poner fecha, edad, tipo, género. Fíjense, los datos ya no se notan. La primera columna dice N, la segunda F, ya no se ve las palabras. Entonces, para poder utilizar esto lo utilizan los maestros, los profesores, podemos poner las palabras con dirección en vertical. Aquí podemos trabajarlo, si pueden ver en la pestaña, estamos en la pestaña inicio, en la función de texto. Aquí hay una AD con una flecha inclinada. Con esta podemos jugar y configurar. Vamos a seleccionar estas cuatro que tenemos, estas cinco que tenemos. Hacemos clic en la función. Entonces nos muestra aquí que podemos cambiar en ángulo de la palabra, ya sea en ángulo ascendente, descendente, texto en vertical de arriba hacia abajo o texto en vertical hacia arriba. O bien gira el texto hacia abajo. Nos muestran las direcciones de texto en la que queramos. Por el momento lo vamos a poner en girar texto hacia arriba. Aún así no podemos ver. ¿Ve? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar las columnas y hacer lo mismo. Ampliar al tamaño de la letra. Y fíjense, ya podemos tener aquí los datos en otra dirección. ¿Ya? Ahora, supongamos que el texto es largo. Ya no podemos modificarlo y es un poco tamaño más grande. Entonces vamos a poner aquí a Marvin le vamos a poner un apellido. Por ejemplo, Juanca, Marcos G, Ángela Rojas, Vladimir Vargas. Ya. Ahora las columnas las celdas los datos de las celdas se sobrepasan de su celda al vecino de la izquierda o la derecha. Entonces, para que se autoconfigure, aquí hay otra función que tenemos, la de ajustar texto. ¿Qué va a hacer esta función de ajustar texto? Va a ordenar los datos de la celda en función de orden, arriba a abajo. Entonces, si seleccionamos todas estas columnas que queremos que se autoconfiguren, vamos a ir a ajustar texto. Y vamos a ver qué va a pasar. Que la celda, todo el texto que tenía, sea configurada solo en esa celda. Fíjense, Marvin Huanca está con un texto arriba y otro texto abajo, pero en la misma celda. Marcos Lim, lo mismo pasa en las siguientes celdas de Marcos Limachi, Ángel Rojas y Vladimir Vargas. Si estos nombres de abajo tuvieran otro apellido y el dato saliera de la celda, lo mismo pasaría. Se configuraría en una única celda. Ya. Supongamos que tenemos aquí, vamos a
insertar una nueva fila aquí. Vamos a hacer clic derecho en esta parte, en el número de fila, ya donde quedamos. La inserción de las filas siempre van a ser en el lado de arriba. Vamos a hacer clic derecho en esta parte, en el número de la fila, clic derecho, y nos aparecen unas funciones, que son la de cortar la fila, copiar la fila, insertar una nueva fila, si queremos eliminar la fila, o también solo borrar el contenido. También nos da la opción de formato de celdas. Esto nos da, si quisiéramos configurar el tamaño de la celda, de la fila, nos daría el tamaño exacto que le quisiéramos dar. Si en esto no hemos podido ampliarlo, supongamos que queríamos ampliarlo a 52, 50 píxeles, y no hemos podido encontrar 50 píxeles, nos pasaba a 51 o 49, entonces con esto ya podemos configurar formato de celdas. Perdón. eh, También podemos configurar eso. Ya, si quisiéramos insertar una nueva fila, nos vamos a insertar y siempre la fila que se va a insertar se va en el lado de arriba. Fíjense, hemos insertado una nueva fila, se ha ido en el lado de arriba. Hemos hecho clic en el 4, de nuevo vamos a insertar y el 4 se ha vuelto 5. Si queremos lo mismo, si queremos eliminar, seleccionamos las filas que vamos a eliminar o insertar y las eliminamos. Ahora, supongamos que tenemos un dato aquí. Vamos a copiar esto aquí. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Vamos a ampliar el texto para que quepa. Lo mismo vamos a hacer acá. O podemos hacerlo simplemente estirarlo hasta acá. Seleccionamos todas las columnas. Las estiramos para que sean y todas iguales. Por el momento solo vamos a trabajar con estos. Los eliminaremos el resto. Eliminar. De aquí. Hacemos clic en control final. Y se nos va a escapar. Vamos a seleccionar aquí la celda. Vamos a seleccionar Shift, final y la flecha hacia abajo. Y se seleccionan todas las columnas o todos los datos que queremos agarrar. Hasta el final. Fíjense, aquí abajo ya no hay más datos, entonces ya no lo seleccionan esas celdas vacías. Eh, con el Shift, final o fin y la flecha de abajo. Lo mismo podemos hacer con el lado derecho. Entonces vamos a eliminarlas. Ahora, un tema en el que hay que tener cuidado en eliminar es que cuando hacemos eliminar el dato, nos aparece una ventanita que dice, ¿qué quieres hacer después de eliminar estos datos? Nos dice, desplazar la celda hacia la izquierda. ¿Esto a qué se refiere? Que la celda de la derecha va a ocupar la celda que estamos eliminando. La siguiente opción, desplazar las celdas hacia arriba. Las celdas vacías que estaban abajo van a subir hacia arriba. Si apretamos toda la fila, nos va a eliminar todos los datos que hay aquí arriba, incluso Vladimir Vargas, Ángela Roja, todos los datos. Toda la fila, mejor. Cuando dice la fila, es toda la fila en horizontal. Cuando dice toda la columna, es en vertical. Lo que vamos a hacer ahora es desplazar las celdas a la izquierda. Pero ojo, estamos eliminando las celdas, no solo los datos. Si queremos eliminar los datos, simplemente hacemos suprimir. Y se borraron los datos. Ahora, si quisiéramos borrar la celda, se va a eliminar la celda, su configuración y el dato. Y la celda de al lado va a ocupar su lugar con la misma información o su formato propio. Vamos a hacer esto con el lado izquierdo. Apretamos Shift, fin y la tecla derecha. Y va a llegar al final. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Vamos a copiar aquí un número cualquiera. 54, 23, aquí 11, aquí 10. Ya.
Lo mismo podemos hacer al lado izquierdo. Si nos encontramos en el final, apretamos la tecla Shift, inicio, y nos lleva hasta el inicio. O bien lo mismo podemos hacer. Podemos jugar a ir al inicio o al final. Apretamos Shift, final. No estamos yendo al inicio. Hay un poco de contrariedad, pero apretamos final y nos lleva al inicio de los datos con la tecla izquierda. Shift, final, inicio. Fíjense, nos ha llevado al inicio de los datos. Aún hay celdas en el lado izquierdo, fíjense, hay una celda vacía, pero nos lleva hasta el final de los datos. Pero también podemos reducir, fíjense, apretando Shift y la tecla derecha. Podemos reducir los datos que queremos eliminar. Listo. Ahora vamos a eliminar la celda. Hacemos clic derecho, eliminar. Y nos aparece de nuevo la ventanita donde nos dice, ¿quieres eliminar celdas? Nos dice. Entonces, qué vamos a hacer eliminando estas celdas? Desplazar los datos hacia arriba. Estos datos que tenemos al lado izquierdo, que son 54, 23, 11 y 10, van a ocupar el lugar de la celda que estamos eliminando. Vamos a apretar aceptar. En desplazar las celdas hacia arriba. Si quisiéramos a la izquierda, estos datos que están en la derecha van a ir hacia la izquierda, van a ocupar su lugar. Vamos a apretar por el momento la opción de desplazar las celdas hacia arriba, aceptar. Y fíjense, las celdas han sido ocupadas por los datos de abajo. Estas celdas han subido. Ahora vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a tener 13, 23, 11, 22. Ya, lo mismo, fíjense, vamos a eliminar el dato 43, la celda 40, BS en fila 2. Vamos a eliminarlo, eliminar la celda. Este 54 va a ocupar el lugar de 43. Desplazar la celda izquierda. La de la derecha va a ocupar este lugar. Fíjense el dato ocupado. No solo el dato, también el formato. Ya. Estos datos solamente los vamos a eliminar. Ya, muy bien. Podemos trabajar esto con los márgenes que tiene acá. Aquí en este apartado podemos ver que tenemos tipos de texto. Como en Word podemos trabajarlos, cambiarlos de tipo de letra. Aquí ya tenemos Arial, Sheffield, Vogue, Antiguo, Times New Roman, Calibri, Arial, Century, Comic Sans y otros tipos de texto que podemos utilizar. Podemos ampliar o reducir los números o tamaños de texto, si quisieran. Subrayar, poner en negritas o también pintarlas. Podemos utilizar esto, seleccionamos todos y los cambiamos de color. Esta ficha que tenemos acá en la función cambia de color al texto o bien al tipo de dato. Vamos a seleccionar los nombres y los vamos a cambiar de color a las letras, simplemente a las letras. Fíjense, podemos poner un ejemplo, cambiar las letras, azul, morado. Vamos a poner azul por un momento. Las de arriba podemos ponerlas en negrita, si quisiéramos inclinadas o subrayadas. Esta función lo que hace es pintar de colores las celdas, no las letras. Fíjense, vamos a pintar todas las celdas de color amarillo, verde. Solamente vamos a poner verde. Con esta función podemos margenear las celdas. Fíjense ahí, borde inferior, superior, izquierdo, derecho. Vamos a poner todos los bordes. Ya, otra función que podemos tener, vamos a insertar acá una fila. Insertamos, vamos a poner nombres, tabla de ejemplo.
Si queremos que todas estas celdas se unan, acá tenemos una opción de combinar celdas. Si hacemos clic en la flechita derecha, nos aparecen cuatro opciones, que son combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar celdas, separar celdas. Vamos a utilizar combinar y centrar. Y todas las celdas que vienen aquí ya son una sola. Aunque por abajo tengamos diferentes, acá la de arriba solo pertenece a una sola celda. Ahora, con esta función de combinar y centrar, podemos unir varias celdas, ya sea en horizontal, también en vertical. Vamos a poner un ejemplo acá. Celdas. Celda A, celda B, C, celda D, celda... No vamos a poner unir todas estas celdas porque cada una tiene su tipo de dato, su tipo de dato propio. Si quisiéramos unir todas las celdas, se borrarían los demás datos. Solo va a tomar en cuenta la primera. Fíjense, vamos a poner combinar y centrar y nos sale la advertencia. La combinación de celdas solo conserva su valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. Vamos a poner a aceptar y fíjense, todos los demás datos se han perdido. Vamos a retroceder con control Z. Para unir todas estas, no vamos a poder sumar. Únicamente se pueden unir si no existiesen los datos. Vamos a combinar y centrar, ya que solo tiene un solo dato, ya no nos sale la advertencia. Ahora, si quisiéramos unir solo estas celdas horizontalmente, vamos a tener un tipo de dato A, B, C, D, E, F. Si quisiéramos unir estas tres celdas en forma horizontal, podemos optar por la opción de combinar horizontalmente. ¿Esto qué va a hacer? Que se van a unir las tres celdas en un solo lugar. Combinar horizontalmente. Lo mismo va a pasar con esto. Si ponemos C, D, E. Si quisiéramos unir, combinar y centrar, no podemos utilizarlo porque tiene dos datos abajo. Entonces podemos unir, combinar horizontalmente. Ya no nos va a unir todo en una sola fila, sino que va a unir los tres, cada uno en una sola celda. Fíjense que están separados en tres columnas y ocupa el espacio de tres columnas. Ya, podemos continuar con la opción de la ficha de inicio. Aquí podemos trabajar con inserciones de celdas, de filas. En el lado derecho podemos trabajar las funciones de insertar celdas, insertar filas de hojas, insertar hojas, eliminar celdas, eliminar filas de hojas, eliminar hoja. Si quisiéramos aumentar otras hojas, trabajar con una, dos, tres hojas, aquí en la parte inferior izquierda hay un símbolo de más, con la cual podemos crear otras hojas de trabajo, hojas de cálculo de Excel. Fíjense, hacemos clic ahí y se nos crea otra hoja en blanco. Podemos jugar con las hojas, nos vamos a la izquierda, trabajamos con la hoja 2, con la hoja 3. Lo que podemos hacer también con las hojas es cambiarles de nombre. Podemos hacer clic derecho en este nombre de hoja y nos ven la opción de cambiar nombre. Podemos cambiar el nombre que queramos. Hoja clase 1. Esta la vamos a cambiar de nombre. Hoja clase 2. Esta la vamos a poner, cambiar nombre. Hoja clase 3. También podemos ponerle color si quisieran.
clic derecho en la hoja, color de pestaña y ponemos este amarillo. A este vamos a poner color de pestaña, verde, color de pestaña, vamos a poner rojo. Fíjense, la hoja que tengo seleccionada se le pierde el color. Y así podemos definirlas, como habíamos visto, para crear el sistema. Vamos a necesitar trabajar con varias hojas, no solo con una. Entonces, aquí podemos encontrar las hojas de trabajo que estamos utilizando. Por el momento vamos a llevarles estas hojas, vamos a dejarlas ahí para seguir trabajando con ellas en la siguiente clase. Ahora, si quisiéramos copiar estos datos que tenemos, nos dan otras opciones, que son copiar o copiar como imagen. Copiar, nos copian los mismos datos. Vamos a abrir un Excel, o un Word, o un Paint. Por el momento vamos a abrir un Paint. En un Word, esta opción de copiar, solamente nos copian los datos. En la segunda opción, si queremos copiar esto como imagen, damos control C, ponemos copiar como imagen, y nos sale la opción de copiar en pantalla, copiar como impresora, en formato de imagen o formato de mapa de bits. Lo que podemos copiar para el Word es como impresora, porque solo va a aparecer esta partecita, y automáticamente se pone en imagen. Si ponemos como en pantalla, nos da la opción de mapa de bits, que no lo vamos a utilizar por el momento. Lo ponemos como impresora y lo copiamos. Y en el Word ya lo podemos pegar directamente como una simple imagen y ya podemos redimensionar en el Word si necesitáramos llevar los datos de Excel en formato de imagen. Aquí en el tipo de dato, supongamos que tenemos datos acá, vamos a poner su edad, supongamos que tiene 18, 20, 21. Aquí con el tipo de dato podemos cambiar la configuración. Tenemos el tipo de dato general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga. Por el momento lo ponemos en general, sin formato. Si quisiéramos cambiarlo en el dato de número, fíjense, como nos muestran en el ejemplo, nos da con coma o con la división de porcentaje, con decimal. Fíjense que nos da dos decimales. Si quisiéramos poner, ¿no? Algunos, algunos programas de Excel, ya sea por la versión, se diferencian por el uso de punto y coma o la coma, modo de separación. Entonces luego vamos a verlo en las funciones. Algunos se van tal vez no les salen las funciones cuando vamos a trabajarlas. Otras versiones de 2016, del 2013, de 2010 funcionan con el punto y coma o con simplemente la coma para unir en las funciones. Y las versiones de 2016, 2019 y el 21 funcionan con punto y coma. Algunas están configuradas para eso. Entonces podemos configurarlas también para utilizar este tipo de funciones con punto y coma o bien solo con la coma. Para reducir el tamaño de esto, si quisiéramos que solo sean números enteros, entonces aquí tenemos una opción de quitar ceros. Si se fijan, hay flechitas que nos quitan los ceros. Si vamos a la izquierda, aumentamos decimales. Fíjense, si aumentan decimales. Si apretamos la función derecha, nos restan los decimales. Y se quedan como números enteros. Ya mañana vamos a estar trabajando con las funciones de sumas y otras opciones que tenemos acá de borrador, borrar todo, borrar formatos, contenidos, hacia abajo, hacia izquierdas, y también podemos utilizar justificar.
Mañana vamos a configurar una pequeña configuración de impresiones de texto también, si queremos hacerlo. Bien, por el momento vamos a quedar aquí. Hasta aquí nos faltan unos minutos. Luego lo vamos a dejar hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Bien, mañana continuamos entonces con nuestro segundo tema que es formato de celdas por tipos de datos y formatos de filtros de celdas. Ya con los datos que tenemos ahorita, vamos a crear otros datos. Vamos a llenar con nombres, fechas, edades. Ya vamos a empezar a trabajar con los filtros, con los manejos de formatos de las celdas. Si está todo claro, muy bien, compañeros. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buen descanso. Gracias.